cerca de ti. Oiga, esta mañana yo le quiero invitar a que ponga mucha atención. Tengo una visita en el estudio y le quiero agradecer muchísimo precisamente a Alejandro Sandoval. Es un rostro que usted conoce muy bien. Él es presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y Alejandro, esta mañana pues platicaremos un poco sobre el tema de la amenaza arancelaria a nuestro país. Digo, está sobre Canadá y está sobre China, pero pues verdaderamente lo que nos interesa es, lo que nos duele es México. Alejandro, muy buenos días, muchísimas gracias por visitar Telediario y por hablarle al auditorio sobre pues esta amenaza latente. Ya lo decíamos meses atrás, ¿qué esperar? Había un factor adicional, o sea, no era nomás el tema de ganó Claudia, ganó contundentemente, hay un Congreso está de su lado, gobernaturas prácticamente 23 que domina en este momento Morena. Había un tema de cómo armar este presupuesto 2025 para México, pero había un jugador sorpresa en toda esta ecuación, es quién gobernaría los Estados Unidos los próximos 4 años y qué amenazas latentes tendríamos. Hoy sabemos quién gobierna, hoy tenemos amenazas y caprichos y extorsiones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Alejandro, ¿qué esperar después de este mes? Es decir, la amenaza continúa, ¿no? Vamos a una evaluación de un mes. Bienvenido, muy buenos días. Edgar, gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio. Mira, el año pasado, cuando empezaba, teníamos una expectativa de lo que pasaría en la economía y una serie de elementos que le llamamos balanza de riesgo, que son elementos que podrían sesgar ese pronóstico, ¿no? Claro. Como una elección como la que ocurrió el 2 de junio pasado, como una elección del Congreso, como reformas constitucionales que a la postre nos enteramos que se intentarían el 5 de febrero del año pasado. Y luego también sabemos que venían la elección en Estados Unidos y también la probabilidad de que el Congreso quedara a favor avasalladoramente de parte del gobierno, en este caso el Partido Republicano y de Donald Trump, y todos estos elementos que han venido dejando de ser un riesgo y convirtiéndose en una realidad que en buena medida puede ser negativa o al menos que genera mucha mayor debilidad en el entorno económico como lo conocemos, ¿no? Eso es lo primero. Muchos de los elementos de riesgo se hicieron realidad. Claro. Ahora, este fin de semana que acaba de pasar es una muestra de lo que va a estar pasando bajo este entorno de debilidad. ¿Por qué? Porque un escenario donde incluso por ahí hubo una imposición de aranceles de parte de Ecuador a México, casi nadie lo ha volteado a ver el tema. No tiene tanta relevancia el comercio internacional con Ecuador, pero ellos claman un tratado de libre comercio y la relación política con ellos no ha estado bien en los últimos años. Entonces, en esa lógica, el planteamiento que yo leo, sin ser un especialista en geopolítica, es ya no es la diplomacia el medio para acercarse a negociar entre países, ya es el manotazo mediático. Así es. El espectáculo que vivimos este fin de semana es una muestra de ello, de emitir un decreto general sin reglas específicas de implementación y luego un decreto de reglamento con palabras que no había claridad. Yo utilicé acercamientos con abogados americanos y mexicanos para tratar de desentrañar lo que quería decir ese decreto de reglas y no había coincidencias. Entonces, pues estamos en incertidumbre hasta lo que pudiera ocurrir hoy que se implementaran. Claro. Y luego el domingo en el día, en la tarde, un anuncio de que va a haber unas llamadas de negociación entre Trump y la presidenta Sheinbaum o el primer ministro Trudeau. Se dan el lunes y se pausa todo. Entonces ese mega vaivén, que incluso lo puedes ver en el tipo de cambio Forex, sí, claro, cómo se disparó desde los 20.50 hasta los 21.50 y ya se regresó incluso por debajo de los 20.50, es el vaivén que vamos a estar viviendo en el año, con mucha mayor incertidumbre y por la debilidad de esta institucionalidad diplomática. Claro. Porque ahora los requerimientos entre países al parecer se tienen que hacer a manotazos, lo cual es absurdo, pero está en la mesa en este momento. Por supuesto. Oye, Alejandro, pero en pesos y centavos, o sea, a mí, ciudadano común y corriente, ¿en qué me impacta que los gringos tengan que pagar 25% más en algunos, en automóviles, en sector agrícola? Poco, que es lo que exporta México, pero en aguacate, limón. A mí, en eso, a mí como juarense, poniéndolo así sobre la banqueta, ¿a mí qué me afecta, Alejandro? En principio suena que nada y es un muy buen punto el que pones en la pregunta porque al final del día no quedaba claro el tema de los aranceles. O sea, aparentemente Donald Trump expone, voy a poner aranceles pensando como que hay una, o la presunción que aparentemente quiere dejar en la mesa es
que hay una imposición de costo al país emisor. Sí. Y la realidad es que el costo lo paga el consumidor estadounidense. Sí. El problema es precisamente la definición de las reglas que te decía. El decreto de reglas secundario que salió el sábado en la tarde decía que iba a ir sobre bienes de consumo. Y el entender en economía y en derecho de las palabras bienes de consumo de ese concepto es los bienes que consumimos al final. El celular que compro en la tienda para llevármelo a mi casa, el aguacate, la comida, los muebles que uso en mi hogar como consumidor. La lectura de la mayoría de la gente que le pregunté el tema, me decía, no, es que es todo. También los bienes de las maquilas, que son los bienes intermedios y que van y se reprocesan en Estados Unidos y se regresan y se van a otros países y demás. Claro. Entonces, ese es el problema, que todos los productos se encarecen a tal nivel que quizás se dejen de consumir. Habrá algunos que no. Quizá la gente no deje de consumir aguacate porque viene el Super Bowl. Pero quizá de repente puedan decidir, oye, pues tequila o mejor bourbon. No, pues bourbon porque está más barato. Claro. Y entonces a las tequileras le dejan de consumir y las tequileras empiezan a perder negocio y empiezan a, por ejemplo, dejar de requerir mano de obra. Claro. Y despiden gente. Esa es la tendencia que puede ocurrir en un escenario de imposición de aranceles. El otro problema que había es que la misma presidenta Sheinbaum el mismo sábado señala que va a emitir represalias México en contra de Estados Unidos, lo que quiere decir que íbamos a poner aranceles. Y entonces la pregunta es, los mexicanos, ¿cuánto consumimos de Estados Unidos? Y la respuesta es mucho. Mucho. La balanza comercial normalmente general está deficitaria, principalmente por China, pero ciertamente con Estados Unidos consumimos mucho. Y entonces todos los productos que consumimos de Estados Unidos pues iban a venir con aranceles. Claro. Y en esa lógica se nos iba a inflacionar la economía. Claro. Entonces esas amenazas empezaban a ensombrecer el ambiente, a cuestionar si la maquila sería viable posterior a esto, porque sabes que también el tema de aranceles provoca esa alza de costo a la hora de entrar a Estados Unidos el producto, pero la depreciación era cantada, de 20, 30, 20, 50 que se encontraba hasta quizá 22, 23 pesos. Ciertamente a nosotros nos afecta en el diario acontecer, por de nuevo la inflación, claro, pero a las empresas exportadoras les compensaba el arancel. Sí. Entonces, era muy difícil medir sin reglas específicas las implicaciones. Luego encima el lunes era inhábil en México y en Estados Unidos era hábil, y entonces eso daba como un escenario en donde ellos podrían poner ciertas reglas que podríamos interpretar el lunes y empezar hoy a implementar. Lo mejor que pasó fue esta prórroga, ¿no? Sí. Y demostrar, porque atrás del tema de aranceles normalmente hay un problema comercial. En ese momento no hay un problema comercial, hay un Así problema en la interpretación de Estados Unidos de seguridad nacional por el tema de drogas y el tema de inmigración ilegal. Y entonces el gobierno mexicano tiene que mostrar eficacia, no solo es trasladar los 10,000 elementos de la Guardia Nacional, sino además, que no es a Juárez, ¿no? Sino es a toda la frontera, Sí, sino claro, además que realmente se detenga el trasiego de narcóticos y de gente, ¿no? Si eso comprobamos en números que hay un avance, que también aparentemente no acordaron números, pues en un mes que tengan otra llamada o en el proceso del mes que estén en negociaciones los agencias o dependencias gubernamentales que corresponda, pues podríamos decir que se confirme que no va a haber aranceles o se pueden entrar en vigor. Claro. Y el tema en concreto donde quiero llegar es que este vaivén del fin de semana, un fin de semana largo para descansar, que no lo fue, pues, ¿cuál? Va a ser pues como el ejemplo de todo el año, o de Claro. los 4 años que vienen, ¿no? Así va a ser la relación. Hacia allá iba porque esto no deja de ser el capricho del niño, del dueño del balón, ¿no? Bueno, sí, no. Yo entiendo que el tema de las drogas, sin de nuevo ser experto en el tema, uno podría decir, bueno, también es responsable el consumidor, Sí, claro. ¿verdad? O sea, el que decide drogarse, pues debe asumir sus consecuencias. Pero sí es muy crítico el tema del fentanilo, ¿eh? O sea, a mí me tocó he estado yendo a San Diego por unas conferencias que me toca participar en ellas, y el año antepasado fui, muy bonita ciudad, los edificios, lo que gustes. Y el año pasado fui, y los mismos edificios bonitos y lo que quieras, pero la gente tirada en la calle, impresionante. O sea, Claro. fuera de lugar, Sí, claro. ¿no? Hay una crisis delicada, y más allá de que si es culpable el suministrador o el consumidor, hay un problema que tiene que ser atajado. Quizá no es la forma, de nuevo, diplomática y de cubrir todos los aspectos de resolver el problema, pero hay un problema. Pero ¿no? es un problema de eficacia también de las autoridades norteamericanas, No, ¿no? no, por eso te digo, o sea, el tema debería ser más amplio Sí, claro. para cubrirse. Pero en nuestro gobierno también pasa lo mismo. No puedo con el problema, la culpa es de aquel y le Sí, cierro. sí, claro. Crearon el REPSE famoso, que es el tema de subcontratación especializada, diciendo, como hay unos pocos que hacen defraudación en contra del fisco y en contra de los trabajadores,
cancelo la subcontratación y les voy a poner esta mecánica especial que tiene que estar sobreregulada para cumplirse. Pero ustedes, no yo gobierno, que también tendré que ser mi parte para cumplir, ¿no? Entonces, esa es la costumbre de los gobiernos, pasan el problema, ¿no? No de Donald Trump, sino de los gobiernos en general. El estado de Chihuahua, el municipio, tiende a hacer esas cosas y no estos gobernantes actuales, los gobernantes en general. Entonces, pues así son, ¿no? Oye, pero dentro del Tratado de Libre Comercio existen estos mecanismos cuando un país pues siente que que su socio está siendo desleal. Hay un panel en donde tú deberías de presentar estos casos y decir, oye, voy contra un producto en específico, por ejemplo, el sector automotriz, no es cierto que lo estés manufacturando en México, estás comprándolo en otro país, estás etiquetándolo en México y estás vendiéndomelo. Esto debería ser el mecanismo, ¿no? Pero ahorita nos explicas tú, este es un tema más de alto nivel de política, no de comercio. Pero el problema, sí, o sea, el problema que está en la mesa en este momento es de seguridad, no es de comercio. Sí hay una queja del tema de déficit comercial, sí hay una queja de que si el vehículo tiene partes chinas o X. Sí, claro. Pero eso no es lo que se está discutiendo en este momento. En este momento se está discutiendo, detén la droga en tu frontera, o más allá si se puede que ni se haga, y detén a los migrantes que no vengan. Esa es la imposición que nos está generando el gobierno de Estados Unidos, y que de no cumplir a su satisfacción en el alcance posible, que también la pregunta es, o sea, ya nada de droga, pues ya nada de migrantes. Yo creo que ahí sí hay la sensatez de decir, mira, yo te estoy mostrando los esfuerzos que estoy haciendo y los avances. O sea, no me pidas que resuelva todo en un día, porque eso no va a pasar. En un mes. ¿No? O en un mes, o en 4 años. Pero si sensiblemente disminuye, que sea notorio, pues probablemente nos quitemos problemas, ¿no? Pero ahora, a mí me gustaría, digo, independientemente del guión que lleves de las preguntas, plantearte algo. El viernes tuvimos un foro de economía en la frontera. Sí. Entonces vinieron 3 economistas regionales, Lucinda Vargas de Las Cruces, Tomás Fullerton del Paso, Erika Don Juan aquí de Juárez. Y luego participó Jesús Cañas de la Reserva Federal de Dallas y Víctor Herrera de IMEF a nivel nacional. Y dentro de las conclusiones más relevantes, Víctor nos ponía que en la mesa hay 4 riesgos jerárquicamente señalados, bien importantes a tomar en cuenta. El número 1 no son los aranceles, es la declaración de organismos terroristas de los cárteles. Sí. Y no porque vayan a entrar drones o militares a atacarlos y eso me preocupe o no, en realidad ese no es el tema. Puede haber violaciones de derechos humanos y también tengamos esas discusiones eventualmente, pero ese no es el tema. El tema de que además en esta semana se liberan las reglas de implementación es que a un cártel en particular lo señalen como organismo terrorista y ese cártel tenga para lavar dinero o por alguna otra razón relaciones corporativas con una empresa que, por ejemplo, es proveedora de X empresa, multimedios. Claro. Les vende los muebles. Claro. ¿No? Y entonces, pues tú crees que es una empresa normal, legal, y te vende muebles, se los pagas, te manda una factura, es deducible, no pasa nada. Pero sé que tiene un socio con alguna cuestión ahí vinculada. Sí, claro. Y entonces de repente a multimedios le cancelan sus SWIFTs y sus ABAs, que son las transferencias internacionales, y el uso de su Visa o Mastercard, que son las tarjetas. Claro. Te sacan del mercado financiero y por lo tanto te sacan del mercado económicamente hablando. Claro. Ese riesgo está en ese momento y es amplísimo porque las empresas jamás se ponen a cuestionar que su proveedor, cuál es su calidad en términos de vinculación con organismos terroristas. No estás obligado. Nada. Exacto, no estás obligado. Ahora, tú, a ti como empresa, como comerciante, pues, digo, te basta con que me mandas tu situación fiscal, está al corriente, está la opinión positiva. Digo, si el gobierno no ha detectado que tú estés o que comercies o que estés ligado a un narcotraficante, a un terrorista, pues yo, ¿por qué comerciante tendría que estar, no? Ahora tengo la carga, O sea, y no por el gobierno mexicano ni la ley mexicana. No, y te puedo pedir sino hasta por tu nuestro vínculo sistema carta de no financiero, antecedentes penales y me la vas a exhibir y pues no hay nada que perseguir. O sea, no estoy obligado a hacer todo esto. El tema es que, entonces, el tema de la declaratoria de los terroristas o el narcoterrorismo, pues tiene implicaciones. Nos va a cambiar la manera de comprar en nuestra cadena productiva. O sea, así como ahorita dijiste, te pido la constancia de situación fiscal, te pido el cumplimiento de obligaciones, etcétera, ahora también te voy a tener que pedir un mecanismo en donde me garantice como mínimo dentro de mi capacidad de pequeño negocio, lo que gustes, pues que tu proveedor no estás vinculado a problemas con los Estados Unidos en esta temática. Ni siquiera con México, con los Estados Unidos. O sea, es una aplicación extraterritorial de norma que de nuevo, pues ahí está. No quieres, está bien, pero en una de esas ya no tienes acceso a ciertas cosas financieras que de manera ordinaria tendrías. Sí, o claro. Los bancos te cancelan la cuenta bancaria de la noche a la mañana. Entonces esos temas son muy delicados
y pueden cambiar mucho la manera de hacer negocios en México y entonces eso también generar impactos. Y eso está en la mesa. O sea, los aranceles no, pero la posible renegociación del tratado, énfasis con todos estos temas que declaran los aranceles, estará de aquí al 1 de julio de 2026 que se renegocie el tratado. Pero el tema de los organismos terroristas es cosa de días para que se implemente y habrá que ver las reglas. Y pues si me permites, el 20 de febrero vamos a hacer otro evento, ahora énfasis, buscamos a unos abogados estadounidenses que nos expliquen de qué se trata. Porque para colmo, en materia de lavado de dinero sí tenemos abogados expertos y financieros expertos en la materia en México y ya sabemos cómo manejarlo, porque analizamos cómo es el destino del dinero y entonces de esa forma se puede hacer una evaluación y una declaración a la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT y adelante. El tema de terrorismo nunca se ha llevado a cabo en México y el análisis no es del destino del dinero, sino del origen del dinero. Claro. Y entonces vamos a tener que aprender rapidísimo cómo cumplir estas cosas para quitarnos broncas. La maquila, empezando porque hace muchas transferencias internacionales. Sí, claro. Pero cualquier agente económico con sistema financiero, te digo, en tu tarjeta de débito dice Visa o Mastercard, ya estás dentro del problema. Oye, Alejandro, pero es que el tema es exponencialmente peligroso. La maquiladora puede ser que no tenga ningún nexo con algún productor en la Sus localidad. proveedores. Exacto, por algún pero sí, por ejemplo, el que da servicios de, no sé, de comedor industrial. No es que sea el narcotraficante No, ni nada, pero quizá las quien le compró verduras. la carne, Exacto. Quizá ni siquiera quien le compró la carne, quizá el transportista que trajo Sí. la carne al lugar donde compró la claro. carne. O sea, tienes que limpiar tu cadena productiva. Es un mundo de trabajo, sobre todo cuando piensas para el tipo de empresas que hay en México, que el 96% son microempresas. Sí, claro. Es un conflicto de cómo se va a implementar esto. No, claro. Pero bueno, a lo mejor con la expertise de los abogados que vengan de Estados Unidos, ellos conocieron muy bien cómo se formó Las Vegas. Bueno, Ellos podrán tener te voy esa a poner un expertise. ejemplo que es de lavado de dinero, no de terrorismo, pero lo conocimos mediáticamente. Rafa Márquez, el exfutbolista, y Julián Álvarez fueron declarados como parte de una cadena en lavado de dinero. Sí. Y tuvieron que hacer un mundo de trabajo y de costo con abogados para limpiar su cadena y entonces quitarse el problema. Claro. Aquí vamos a tener que descubrir cómo hacerlo en cuestión de semanas. No, no me digas. La verdad es que yo nomás veía por encimita la parte de qué implica, ¿no? ¿Por qué el gobierno de México no quiere, pues, denominar a estas organizaciones que tanto nos eso. afectan? O sea, digo, yo no sé si esté vinculazo, ¿no? Ese es otro Sí, claro, tema que no me compete. De nuevo, el tema propio de la seguridad, yo no soy especialista. Pero el problema es este. Imagínate que a México lo saques del sistema financiero. Aniquilas al país en términos económicos en pleno siglo XXI, donde la gran mayoría ni siquiera traemos dinero en efectivo, traemos siempre la aplicación o la tarjeta, ¿no? No, que te platico, y en ciudades como la nuestra, en ciudades como Tijuana, en ciudades como Guadalajara, Sinaloa, las playas, en donde el dinero del narcotráfico fluye a raudales. Si Y no sacamos en efectivo, en el sistema financiero. Sí, claro. Claro. Esa es la parte que tenemos que prever y que construir rápidamente una materia de expertise entre los abogados financieros y contadores mexicanos para asesorar bien a nuestras empresas y crear mecanismos aplicables. De nuevo, una microempresa que tiene 3 empleados no le puedes poner las mismas cargas administrativas que a una maquila de Sí, 10,000 empleados. No puedes hacer eso. Claro. ¿no? Alejandro, ¿qué vamos a esperar? Si no hay números, si no hay estadísticas, ¿qué vamos a esperar en la evaluación de un mes? Yo creo que la imposición de aranceles va a seguir siendo la amenaza y ya vio que funciona además. Entonces probablemente sí cumplamos. O sea, el poner estos miembros de la Guardia Nacional en la frontera, el ejercer actos que disminuye el flujo de personas y de drogas, provocará que haya una disminución de estas, algunas detenciones y demás, y eso sea muestra de que sí hay un avance. Y instalen mesas continuas de revisión para esos avances. Yo creo que esa parte se va a solventar. Pero al saber que sí funciona la amenaza para el objetivo específico, te conlleva a que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que legalmente se va a revisar, pero en realidad en el fondo todos sabemos que se va a renegociar y van a empezar a implementar una serie de este tipo de esquemas a la fuerza. Y si queremos ese tratado en un escenario donde nuestra economía es vulnerable, 2024 resultó ser un año sumamente desacelerado. Tenemos grandes riesgos. Los otros riesgos que citaba Víctor en la mesa del viernes incluye, por ejemplo, el tema de la degradación de calificación de deuda del gobierno mexicano, que es un tema propio de México. Esos elementos pueden traer como consecuencia un alcance sumamente debilitado para México para negociar estas cosas como el tratado del próximo año. Y entonces, si bien creo que sí se puede salvar el tema de los aranceles, el tema de organismos terroristas no, y el tema de la debilidad mexicana para negociar estas cosas nos va a posicionar a que tengamos que aceptar temas que en otrora
no hubiéramos aceptado en una negociación del tratado, ¿no? Oye, pues te agradezco mucho que esta mañana vinieras y platicaras con el teleauditorio, nos des esta pues panorámica que no tenemos a lo mejor tan a la vista, este tema de lo que conlleva no solamente la declaratoria, sino todo lo que hay que hacer derivado de lo que depende nuestra economía de la microempresa, del dinero de las organizaciones criminales que circulan en todas las calles de nuestro país como lo circulan en Estados Unidos. Y pues estaremos muy expectantes, Alejandro, de lo que suceda el 20 de febrero. El 20 de febrero tenemos este evento aquí en Juárez. Así es. Ya les informaremos para que nos acompañen. Pues estaremos ahí acompañándote con mucho gusto para las conclusiones de esa mesa de trabajo, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro Sandoval. Vamos a hacer una pausa comercial rápidamente y regresamos con más. Sus comentarios en el WhatsApp de Telediario lo recibo. Telediario, cerca de ti. ¿Sensibilidad y sangrado? Eso puede ocurrir por la acumulación